Y nada más y nada menos que hoy tenemos a la directora de mercados de BME, Bolsas y Mercados Españoles. Bienvenida, Beatriz Alonso. Muchas gracias. ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí. Bueno, preguntarte antes de nada, si yo soy una empresa y me quiero financiar, ¿por qué voy a BME? ¿Por qué voy a salir a BME en vez de pedir un préstamo a un banco, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo primero que es muy importante y que a veces se nos olvida es que la bolsa está preparada para todo tipo de compañías. No tiene que ser una empresa grande, no tiene que ser una empresa muy madura, no tiene que ser una empresa de un determinado tamaño, y por eso en BME tenemos distintos segmentos que están preparados para los distintos tipos de compañías que invitamos a que vengan a la bolsa. El mercado principal, que a lo mejor es el más conocido, estaba pensado para las empresas de mayor tamaño. Luego, por supuesto, tenemos el mercado BME Growth para las empresas más pequeñas y que están en una fase de crecimiento y de desarrollo, acompañado por el mercado MARF, que es el equivalente a BME Growth, pero para emisiones de renta fija. Y luego, por último, pero no por ello menos relevante, dos entornos o dos elementos adicionales: el entorno premercado, que está pensado para que las empresas que tienen pensado en algún momento salir a bolsa puedan irse preparando a ello, hagan una especie de entrenamiento, y el segmento Scale Up, que hemos lanzado en el pasado verano. Hace un añito, sí. Sí, que está pensado para las empresas Scale Up que están en todavía una fase más previa de crecimiento, pero que están en un crecimiento acelerado. Es decir, que cubrimos todo el espectro de compañías que puedan estar interesadas o que puedan querer crecer y crecer con nosotros. En aspectos más específicos, ¿cuáles son las ventajas o cuál es el atractivo de estar en bolsa? El primero, la visibilidad. Si eres una empresa que tiene visibilidad, tendrás más credibilidad, tendrás un mayor apoyo al crecimiento y tendrás más posibilidades de seguir financiándote a través de los mercados de capitales, porque no todo está en la salida a bolsa, sino que luego también es muy importante las ampliaciones de capital que se hacen a lo largo de la historia de las empresas. También muy importante el tener una disciplina y una transparencia, que son muy exigentes, pero que también se traducen en reconocimiento de la empresa, un acceso a la financiación en quizás mejores condiciones y sobre todo en que la empresa sea líquida. Y hay un último punto en esto que yo creo que es también muy importante, sobre todo pensando en empresas de carácter más familiar, que es que el salir a bolsa no tiene por qué suponer una pérdida de control de los accionistas previos a la salida a bolsa. Esto me parece súper interesante, porque quizá una empresa más pequeñita, una empresa familiar, que estamos hablando de empresas, pues a lo mejor pues eso, de 2, 5, 20, 50 millones, que dice, bueno, es que yo cómo voy a salir a bolsa si es absolutamente prohibitivo, es un mercado muy grande, que sepan que no van a perder el control de sus acciones por tener un paquete que tenga una salida a bolsa. Correcto, es así. Es decir, eso también se puede adaptar a lo que la compañía quiera. Siempre es bueno que haya un mínimo de liquidez y de capital flotante, pero eso no tiene por qué suponer una pérdida de control por parte de la compañía. Entonces, para hacer un poco una fotografía más precisa, uno de los motivos más importantes para acudir a BME básicamente es la imagen de marca, la solvencia que vamos a aportar como empresa, si es que vamos a salir a bolsa, en los distintos mercados que tenéis, porque es verdad que muchas veces pensamos que solamente puede salir a bolsa en un mercado, que BME es una sola cosa y que se sale a bolsa y ya está. No, es que aquí en Negocios Televisión podéis aprender que existen distintos mercados para distintos tamaños de empresas y distintos proyectos, que creo que al final es lo más importante, ya no solamente el tamaño, la capitalización de la empresa, sino el proyecto a futuro que tienen y la manera en la que se quieren expresar. Pues desde luego... Es muy importante también esa capacidad de crecimiento, ¿no? Para nosotros la historia de éxito es que empiecen en el mercado BME Growth, vayan al mercado principal y por qué no en algún momento puedan acabar en el IBEX 35, ¿no? Es nuestra historia de éxito, ¿no? La historia de éxito del mercado. Desde Scale Up a IBEX 35, desde luego sería una historia de un éxito absolutamente abrumador. Pero justamente hablando de ese segmento un poco más chiquitito como es Scale Up, ¿cuál sería el coste para una empresa para salir a bolsa? Coste medio, evidentemente depende de cada caso y depende de muchas cosas, pero si nos pudieras acercar un poquito la tangibilidad de esa posibilidad. Bueno, de números exactos no te voy a hablar, pero evidentemente esto que he comentado de los segmentos es muy importante. Es decir, evidentemente una empresa Scale Up, que a lo mejor está en el entorno de 1 millón de euros de facturación, no tiene nada que ver con una empresa mucho más grande que está en el mercado principal. Con lo cual, el proceso de salida a bolsa o los costes que están asociados por nuestra parte en ese proceso de salida a bolsa están perfectamente medidos, ajustados, proporcionados para que cada empresa pueda encontrar su ámbito o su hueco en las posibilidades de mercado que tenemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, siempre me gusta decir que la prueba de que, oye, que tenemos esa agilidad o que tenemos ese potencial
En 2023 en el BM Growth salieron 10 compañías y captamos, y desde la entrada, desde la creación del mercado, hemos captado 7.000 millones de euros en financiación desde su creación. Y luego, por ejemplo, también un buen ejemplo es el MARF, que ha cumplido el año pasado 10 años y ha alcanzado 148 emisores, 70 millones de financiación. O sea, es la prueba de que tenemos hueco y capacidad para que las empresas salgan al mercado y lo puedan gestionar y lo puedan absorber. A menudo, Beatriz, nosotros pensamos que somos como un mercado muy chiquitito, pero las cifras, desde luego, que nos estás dando nos abrían un poco la amplitud, ¿no?, con respecto a eso. ¿Cuál es la diferencia fundamental con Estados Unidos? Si hablamos de la mayor bolsa del mundo en cuanto a capitalización, ¿cuál crees que es la diferencia fundamental? Evidentemente, dejando aparte esa parte de capitalización que es más que obvia, ¿cuál sería la diferencia de funcionamiento? ¿Qué hay distinto? Bueno, en términos de reglas, yo creo que en los mercados al final acabamos siendo muy homogéneos, ¿no?, porque al final tenemos una regulación que es parecida en todas partes. Pero lo que es muy importante es también tener en cuenta lo que es el mercado español y qué capacidad tiene, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a inversores, pensamos que podemos tener una idea de que el mercado español es solo para inversores españoles, todo lo contrario. Tenemos inversores españoles, tenemos inversores internacionales que, por supuesto, que por cierto representan ya más del 50% de la inversión en España, en la bolsa española. Importantísimo, más del 50% de inversores internacionales. Con lo cual tenemos esa capacidad de alcanzar a todo tipo de inversores. Y esto yo creo que es un punto muy importante, ¿no? Somos un mercado local, pero con una proyección internacional. Otro punto muy importante es, volvemos a la visibilidad y a esa presencia, a esa capacidad de generar opinión, de generar visibilidad en las compañías. El seguimiento que se hace por parte de los analistas en España es probablemente mucho mayor de lo que se puede hacer en Estados Unidos, ¿no?, por cuestiones de número de compañías, claro, proximidad, como tú quieras llamarlo, ¿no? Y luego, al final, también es verdad que la liquidez de los valores suele estar asociada, no es un caso español solo, pero es bastante global, suele estar asociada o anclada en su mercado más local, su mercado de referencia. Con lo cual, todo eso quiere decir que negociar en España y cotizar en España es estupendo y no tiene por qué ser peor o mejor que cotizar en Estados Unidos. De hecho, evidentemente, luego cada uno elige dónde quiere cotizar, pero el potencial español, las capacidades españolas del mercado español, yo creo que están claras. De hecho, esos números que nos acabas de dar, más de un 50% de inversores internacionales, lo que nos dices es que somos un mercado más que atractivo para el capital internacional, que al final es uno de los objetivos quizá que como país tenemos que tener siempre en nuestra agenda, el poder atraer capital extranjero para que el flujo de capital se mueva de manera correcta. Yo me gustaría hacerte una pregunta un poco concisa sobre una salida a bolsa que ha sido muy importante y que a mí me interesa especialmente, sobre el grupo Puig. Esa salida por parte de BME, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo está funcionando? Pues Cuéntanos mira, yo creo que proceso. es una buenísima noticia, ¿no?, que conecta con todo lo que hemos comentado. Sí. Puig es una salida a bolsa importantísima, tan importante que es la mayor salida que ha ocurrido a nivel mundial en lo que va de año, y la tenemos aquí. También, por cierto, sin quitarle méritos a Puig ni mucho menos, también, ya sabes que pertenecemos al grupo suizo, también Galderma ha sido la segunda, con lo cual todo eso es el reflejo, esas dos salidas a bolsa, y especialmente en el caso del mercado español, la de Puig, pues es la demostración de todo lo que hemos hablado, ¿no?, de que una empresa que además tiene carácter familiar puede salir a bolsa, puede ser una empresa muy grande, puede tener un éxito estupendo y negociar en el mercado español sin ningún tipo de problema, todo lo contrario, ¿no? O sea, que es un ejemplo buenísimo de por qué es atractivo salir a bolsa y por qué es atractivo negociar en BME. Al final podríamos decir que BME se está posicionando en el panorama internacional como uno de los mercados más interesantes para salir a bolsa, ¿no? Hombre, yo no te puedo decir otra cosa. Te lo pongo muy fácil, pero es verdad que al final nos da un poco también de orgullo, ¿no?, el ver que... Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta saber dónde estamos y las posibilidades que tenemos, ¿no? Y vuelvo a insistir, el mercado español es una buenísima opción y, por supuesto, pues oye, una buena opción que está a disposición de todo el mundo.
Fenomenal. Volviendo un poco para rematar, que nos queda muy poquito tiempo, podríamos decir que para una empresa, haciendo un poco un batiburrillo entre todo lo que serían las posibilidades de salir a bolsa, podríamos hablar entre un 5 y 10% de coste de salida a mercado de esa empresa, o quizás sería un poco grosso modo de más. Es un poco grosso modo, porque Sí. también hay que tener en cuenta muchos factores, pero bueno, podría ser algo así. Pero vamos. Por hacer un poco, por bajar un poco a tierra. Habría que estudiar algo que los casos y casos. Eso es, por bajar un poco a tierra algo que es muy difícil al final para los espectadores entender realmente cuáles son los costes, que al final es muy difícil poder traeros alguna información concisa si no ponemos un caso concreto, pero que bueno, como hemos visto gracias a BMW y a todos esos mercados que no son solo uno, sino que tienen distintas posibilidades, podemos acceder a salidas a bolsa desde luego de manera muy importante. Pues Beatriz, ha sido un auténtico placer. Igualmente, muchas gracias. Un honor que venga la directora de mercados de Bolsas y Mercados Españoles aquí al cierre de Wall Street. Un placer, muchas gracias.